¿Quién dejó a esta niña negra entrar en primera clase? Llévala de vuelta a clase económica ahora. Señor, lamento molestarlo, pero su hijo, sé lenguaje de señas. ¿Puedo ayudarlo? Ojos escaneando sus trenzas africanas, sudadera con capucha descolorida, zapatillas desgastadas. Pagué 300,000 pesos por especialistas. Harvard entrenó a los mejores en Estados Unidos. Y una niñita negra de la parte trasera del avión cree que puede hacerlo mejor. Por favor, señor. Tiene miedo. Solo quiero ¿qué hace tu madre? Limpia baños, friega pisos. Una sonrisa cruel. Seguridad. Saquen a la hija de este conserje de mi cabina antes de que toque a mi hijo. Su hijo sordo no paraba de gritar. A 30,000 pies de altura. Un padre blanco rico con todo. Una niña negra pobre con nada más que sus manos. 15 minutos después, ese hombre estaba llorando, rogándole ayuda. Suscríbete y dime desde dónde estás viendo. Retrocedamos 6 horas. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 900 p.m. Puerta 42B. La terminal bullía con ese agotamiento particular que viene de demasiados vuelos retrasados y falta de café. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un brillo pálido y cansado sobre todo. En algún lugar del vestíbulo, un bebé lloraba. Un conserje empujaba un cubo de fregona junto a un Starbucks que ya había cerrado. En la última fila de asientos de plástico cerca de la ventana, una mujer estaba sentada con los ojos cerrados. Diane Owens tenía 38 años, aunque esta noche parecía mayor. Sus hombros se curvaron hacia adentro como si estuviera cargando algo pesado. Sus ojos estaban enrojecidos, no por falta de sueño, aunque también lo estaba, sino por las lágrimas. Había enterrado a su madre hacía 3 días. El funeral había sido pequeño, una iglesia en Compton, sillas plegables, un ataúd que Diane realmente no podía permitirse, pero compró de todos modos porque mamá merecía algo mejor que Pino. Sus hermanas habían venido, las 3, y por unas horas las viejas discusiones habían quedado a un lado. Pero ahora habían vuelto a sus vidas y Diane volaba a casa, a Nueva York, con su hija y un dolor en el pecho que no se le iba. A su lado, una niña estaba sentada con los pies colgando del suelo. Daisy Owens tenía 10 años, pequeña para su edad, con trenzas africanas bien arregladas y una sudadera con capucha descolorida con el logo de la escuela primaria Jefferson. La sudadera le quedaba grande, era una prenda usada de alguna parte, y las mangas le cubrían las manos cuando no prestaba atención. Estaba leyendo un libro, grueso y con letra pequeña, definitivamente no un libro infantil. La portada mostraba 2 manos formando figuras en el aire, una guía del lenguaje de señas americano. Las 2 eran las únicas caras negras en esa sección de la terminal. Diane se había dado cuenta. Siempre se daba cuenta. Era el tipo de cosas que aprendes a rastrear sin pensar en ello. ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba cerca? ¿Cuántas salidas? No era paranoica, solo consciente. ¿Cómo tenías que ser? Unos asientos más allá, una anciana blanca de pelo canoso forcejeaba con su teléfono. No dejaba de tocar la pantalla, frunciendo el ceño, sosteniéndola con los brazos extendidos como si el problema fuera su vista. Daisy levantó la vista del libro. Observó un momento. Luego dejó el libro a un lado, se deslizó de la silla y se acercó. La mujer levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos se fijaron en la trenza, la sudadera descolorida, la piel morena. Algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez o cautela. Entonces las manos de Daisy se movieron, fluidas, gráciles. Estaba haciendo señas. La expresión de la anciana se transformó por completo, todo su cuerpo se relajó. Ella respondió con señas, sus movimientos más lentos, artríticos, pero inconfundiblemente fluidos. Intercambiaron durante casi 1 minuto, una conversación silenciosa llena de sonrisas y asentimientos, y el tipo de conexión que trasciende las palabras habladas. Entonces Daisy señaló el teléfono, lo tomó con cuidado, ajustó algo en la pantalla y se lo devolvió. La mujer hizo la seña de gracias, con ambas manos apretadas contra los labios, luego extendiéndolas. Sus ojos brillaban de gratitud.
Daisy respondió con una seña que la hizo reír. Una risa de verdad. Sorprendida y encantada, Diane vio a su hija regresar a su asiento. A pesar de todo, la pena, el cansancio, el dolor que no la abandonaba desde que la llamaron del hospital, sintió una ligera calidez en el estómago. Esa era su chica, siempre encontrando a quienes necesitaban ser encontrados. Ahora embarcaba a pasajeros de primera clase para el vuelo 1142 con destino a Nueva York JFK. El anuncio resonó en la terminal. Diane vio a los pocos privilegiados levantarse de sus asientos. La mayoría hombres de traje, algunas mujeres con ropa de diseñador, todos moviéndose con esa confianza particular que da el no tener que mirar nunca el precio de nada. Un hombre pasó sin mirarlos. No a través de ellos. Eso al menos habría reconocido su existencia. Simplemente no los vio. Sus ojos se deslizaron sobre Diane y Daisy como si fueran parte del mobiliario, como si fueran los asientos vacíos, el suelo desgastado y las luces fluorescentes. Richard Ashford III. Era alto, de unos 40 y tantos años, con canas que se movían entre el cabello oscuro en las sienes. Su traje era gris, claramente caro, claramente hecho a medida. Los AirPods le quedaban en los oídos, blancos contra su piel. Ya tenía el teléfono en la mano, con los pulgares revisando correos electrónicos que no podían esperar. Detrás de él, un niño pequeño lo seguía como una ocurrencia tardía. Tyler Ashford tenía 7 años. Caminaba cabizbajo, con los hombros encorvados, agarrando un iPad contra el pecho como un escudo. Un implante de cochlear curvado detrás de su oreja derecha. El procesador externo parpadeaba con una pequeña luz azul. La boca del niño se movía. No emitía ningún sonido, o si lo hacía, era absorbido por el ruido de la terminal. Su mano libre dibujó una figura en el aire, una señal. Daisy la reconoció al instante. Se quedó sin aliento. Richard ni siquiera miró atrás. Ya estaba en la puerta de embarque, entregando su tarjeta de embarque, intercambiando algunas palabras con el agente de la puerta, quien le sonrió como los agentes de la puerta sonríen a los pasajeros de primera clase. Luego, se dirigió a la pasarela y Tyler se apresuró a alcanzarlo. Pero en ese instante, ese breve instante antes de que Tyler desapareciera, su mano había estado señalando algo una y otra vez. La misma palabra. Mamá, susurró Daisy, ese niño está haciendo señas. La mano de Diane encontró el hombro de su hija. No me mires fijamente. Cariño. Pero intentaba decirle algo a su padre. Y su padre ni siquiera yo lo sabía. La voz de Diane era suave pero firme. La voz de alguien que había aprendido hace mucho tiempo qué batallas librar. Pero no es asunto nuestro. Vamos. Pronto embarcarán en clase turista. Se formó la fila. Diane y Daisy ocuparon su lugar en la parte de atrás, donde siempre terminaban. Un hombre con polo se puso delante de ella sin decir palabra. No, disculpe. Sin reconocerlo. Solo un hombro y una espalda como si ni siquiera estuvieran allí. Diane inhaló lentamente. Soltó el aire. No dijo nada. Daisy apretó la mano de su madre. Avanzaron arrastrando los pies por la puerta de embarque, por la pasarela hacia el avión. La primera clase era un mundo diferente. Amplios asientos de cuero que parecían capaces de tragarte entero. Champán en copas de verdad. Auxiliares de vuelo que sonreían con sinceridad, como si tu comodidad fuera su auténtica preocupación. Daisy echó un vistazo a través de la cortina al pasar. Tyler estaba en un asiento de ventanilla, con el iPad ya brillando en su regazo. Su padre estaba sentado a su lado, con los AirPods todavía puestos, la portátil abierta sobre la bandeja, los dedos ya tecleando. El chico hacía señas con una mano. Pequeños movimientos casi ocultos contra su pecho. Richard no se dio cuenta, o no entendió, o no le importó. Simplemente se acercó sin mirar y le dio a Tyler una bolsa de patatas fritas de su bolsillo. Los pasos de Daisy aminoraron el paso. Sigue moviéndote, cariño. La mano de Diane en su espalda, suave pero insistente. No pertenecemos aquí. No es amargura, solo un hecho. El tipo de verdad que aprendes a llevar sin dejar que te rompa.
Caminaron hacia la parte trasera del avión. Fila 34. La última fila. La fila donde los asientos no se reclinan. El ruido del motor nunca para y eres el primero en oler cada viaje al baño. Asiento C. En medio. El peor asiento del avión. Daisy saltó por encima del hombre del pasillo, que no se levantó para dejarla pasar y se acomodó en su sitio. Diane tomó el pasillo porque al menos eso significaba un apoyabrazos. La niña miró hacia la parte delantera del avión, donde ya se había corrido la cortina que separaba la primera clase del resto. En algún lugar allá arriba, un niño de 7 años intentaba hablar con un padre que no la escuchaba. Y Daisy no podía dejar de pensar en lo que había estado firmando. Solo una palabra. Una y otra vez. Asustada, el avión ascendió hacia la oscuridad. Abajo, Los Ángeles se extendía como una placa de circuito. 1.000.000 de luces dispuestas en cuadrículas y grupos, desvaneciéndose en negro al atravesar las nubes. Las luces de la cabina se atenuaron a ese suave resplandor azul que se supone ayuda a dormir. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, sus pantallas, sus intentos de descansar. Daisy tenía su libro abierto, pero no estaba leyendo. La cabeza de su madre descansaba sobre su hombro, la respiración finalmente se estabilizándose en algo parecido al sueño real. 3 días de preparativos funerarios, de drama familiar, de mantener la calma para todos los demás. Diane se merecía este pequeño detalle. Daisy no quería moverse y despertarla, así que se quedó quieta, observando cómo la pantalla del respaldo del asiento pasaba por el modo de demostración, escuchando el ruido blanco de los motores, pensando en el chico de primera clase. Al principio, creyó haberlo imaginado. Un sonido, no exactamente un grito, no exactamente un llanto, algo crudo y sin palabras, como un animal en apuros. El tipo de sonido que ignoraba por completo el lenguaje y llegaba directo a la parte del cerebro que sabía que algo andaba mal. Volvió a sonar, más fuerte. Diane se movió, pero no despertó. Su cuerpo estaba demasiado exhausto para reaccionar a algo que no fuera una emergencia. A su alrededor, otros pasajeros se removieron, giraron las cabezas. La gente se miró entre sí, luego a primera clase, intentando averiguar de dónde venía el ruido. El sonido aumentó. No era una rabieta. Daisy había oído suficientes rabietas en el colegio de su madre como para distinguirlas. Las rabietas tenían un ritmo, un subir y bajar, una exigencia de atención. Esto era algo completamente distinto. Era el miedo expresado, el pánico sin palabras, el sonido de alguien atrapado en sí mismo sin salida. Recordó lo que su madre le había contado sobre los implantes de colear, como la presión de la cabina durante los vuelos podía hacerlos incómodos, a veces dolorosos. Como los sonidos podían distorsionarse, volverse abrumadores, aterradores. Como algunos niños simplemente se los quitaban para escapar. Y entonces se quedaron solos en el silencio, completamente aislados del mundo auditivo. Una azafata pasó apresuradamente, con el rostro tenso por la preocupación profesional, luego otra, moviéndose más rápido. El llanto se intensificó, agudo, rítmico, desesperado, como olas rompiendo contra las rocas. Otros pasajeros se incorporaban, estirando el cuello, murmurando entre sí, ¿qué pasa ahí arriba? Es un niño. Que alguien calle a ese niño. Hay un médico a bordo. Daisy movió suavemente la cabeza de su madre para apoyarla contra la persiana. El plástico estaba frío, incómodo, pero Diane estaba tan cansada que solo murmuró y se quedó dormida. Lentamente, Daisy se desabrochó el cinturón de seguridad. Se puso de puntillas en el estrecho espacio entre los asientos, intentando ver por encima de los reposacabezas. A través de la abertura de la cortina, ahora retirada por una azafata que pasaba a toda prisa, pudo ver movimiento en primera clase. Un hombre de pie en el pasillo, Richard Ashford, sin su costosa chaqueta, con el rostro desencajado por la frustración y algo más, algo que podría haber sido miedo. Y Tyler. El niño estaba en su asiento, pero a duras penas. Tenía las rodillas pegadas al pecho, el cuerpo encogido. No solo se tapaba las orejas con las manos. Se las tiraba para quitarse el implante de clear,
con los dedos arañando el dispositivo como si le quemara. Entonces lo arrancó de un tirón y lo arrojó. El implante de coclear rebotó en la ventanilla y desapareció en algún lugar bajo el asiento delantero. Sin él, Tyler estaba en completo silencio. Un aislamiento absoluto. Un niño de 7 años atrapado en un tubo metálico que surcaba el cielo a toda velocidad y no podía oír nada en absoluto. Tenía la boca abierta y ese sonido seguía saliendo. Ese terrible lamento sin palabras que parecía venir de algún lugar más profundo que su garganta. Richard agarró las muñecas de su hijo. Tyler. Tyler. Detente. Mírame. Detente. Pero Tyler no miraba. Tenía los ojos cerrados con fuerza. Su cuerpo estaba rígido de terror. Un auxiliar de vuelo se acercó con un iPad, sosteniéndolo como una ofrenda, como si una pantalla pudiera arreglar esto, como si otro dispositivo pudiera atravesar el muro de miedo. Tyler lo empujó sin siquiera verlo. El iPad cayó al suelo. Señor, ¿está todo bien? La voz del auxiliar de vuelo era tensa, apenas audible por encima de los llantos de Tyler. La voz de Richard se quebró. Está bien. Es solo que a veces hace esto. Danos un minuto. Pero pasó un minuto, luego otro, luego otro. Tyler comenzó a golpearse la cabeza contra el asiento. Una vez, 2 veces. Tan fuerte que Daisy pudo oír el golpe a 20 filas de distancia. Su padre lo agarró, intentó sujetarlo, y los llantos de Tyler se convirtieron en algo que sonaba casi como un aullido. Un lobo atrapado en una trampa. A Daisy le dolía el pecho. Le ardían los ojos. Conocía ese sonido. Lo había oído antes de los niños de la escuela de su madre que no podían encontrar las palabras, cuyo miedo se hizo tan grande que tenía que salir de alguna manera a través de sus cuerpos porque sus voces no podían transmitirlo. Sabía lo que Tyler necesitaba. Y no era un iPad. No eran palabras que no pudiera oír. No eran manos sujetándolo, atrapándolo aún más. Mamá. Daisy tocó el brazo de su madre. Mamá, despierta. Los ojos de Diane se abrieron al instante, un reflejo maternal afinado por años de fiebres nocturnas y pesadillas. ¿Qué pasa? ¿Qué es? El chico de la puerta, el que estaba haciendo señas. La voz de Daisy era firme, pero le temblaban las manos. Tiene miedo, mamá. Realmente asustado. Y nadie sabe cómo ayudarlo. Pero creo que yo puedo. Diane se incorporó, miró hacia primera clase. El llanto era imposible de ignorar ahora. La mitad del avión estaba despierta, los pasajeros se movían incómodos, lanzando miradas de fastidio hacia la cortina. Cariño, esa no es nuestra mamá. Daisy sostuvo la mirada de su madre. 10 años. Pero en ese momento, parecía mayor, más segura. Por favor. Diane Owens miró a su hija, pequeña para su edad, con una sudadera con el dobladillo deshilachado, zapatillas que le habían quedado pequeñas hacía 6 meses, pero que aún no podían permitirse cambiar, y unos ojos que nunca antes habían pedido algo así. Diane exhaló lentamente. Tomó una decisión. Vayan, dijo. Voy justo detrás de ustedes. Daisy ya se movía. Caminó por el pasillo con determinación, pasando junto a filas de pasajeros molestos, junto a un hombre que murmuró, por fin, alguien hace algo. Pasó junto a una mujer que protegía los oídos de su hija pequeña del ruido. Llegó a la cortina que separaba la clase turista de la primera. Y la atravesó. La azafata la atrapó antes de que diera 3 pasos. Señorita, no puede estar aquí. La voz era cortés, profesional, la clase de cortesía que en realidad es un muro. La mano sobre el hombro de Daisy era firme, no áspera, pero inamovible. «Sé lenguaje de señas», dijo Daisy. Tuvo que alzar la voz para que la oyeran por encima del llanto de Tyler, que se había convertido en un sollozo rítmico. «Ahora creo que puedo ayudarlo». La azafata, una mujer de unos 30 años, con el pelo rubio recogido hacia atrás, maquillaje perfecto incluso a esa hora, miró a Daisy. Realmente parecía una niña negra de 10 años, con las trenzas africanas ligeramente despeinadas por el largo día. Sudadera descolorida 3 tallas más grande,
Zapatillas con la suela desgastada en la punta, de pie en primera clase como si hubiera entrado en un país sin visa. La azafata miró a Richard Ashford, pidiendo permiso sin palabras. Richard se había girado ante el alboroto. Todavía sujetaba las muñecas de Tyler con suavidad porque el chico había dejado de agitarse y lloraba, con el cuerpo temblando por el cansancio. Richard miró a Daisy. Su mirada empezó por sus pies, subió lentamente, fijándose en los zapatos, la ropa, el pelo, la piel. Su expresión no cambió, no exactamente, pero algo se movió en sus ojos. Un cálculo rápido, una clasificación, un despido. No le preguntó qué sabía de lengua de signos. No le preguntó dónde la había aprendido, cuánto tiempo llevaba practicándola o si tenía experiencia con niños sordos. No preguntó nada en absoluto porque ya lo había decidido. «Estamos bien», dijo. No a Daisy, sino a la azafata. Apenas la miró antes de pasar junto a ella. «Vuelva a su asiento». «Pero señor, dice que lo sabe. Asegúrese de que los pasajeros de clase turista se queden en su sección». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pasajeros de clase turista. Su sección. La línea invisible que separaba a la gente como el de la gente como ella. Daisy no se movió. «Señor», lo intentó de nuevo, manteniendo la voz tranquila. «Crecí rodeada de niños sordos. Sé lo que necesita». «¿Puedo creciste rodeada de niños sordos?» La voz de Richard destilaba algo que no era exactamente desprecio. Algo casi peor. Diversión. Como si hubiera dicho algo gracioso. ¿Dónde? ¿En algún centro comunitario? ¿En algún programa extraescolar? La miró de nuevo, viéndola de verdad esta vez, pero solo viendo lo que quería ver. «Mire, aprecio el entusiasmo, pero he contratado a los mejores especialistas del país para Tyler. Los mejores terapeutas, los mejores médicos». Señaló vagamente sus zapatillas gastadas, su sudadera con capucha demasiado grande. «¿Y tú qué tienes? ¿10, 11 años? Vuelve a tu asiento, niña. Deja que los adultos se encarguen de esto». Se giró hacia Tyler, desestimándola por completo como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Los llantos de Tyler se habían calmado un poco. Sus manos se movían ahora, no se agitaban, sino que hacían señas una y otra vez con la misma palabra. «Asustado. Asustado. Asustada». Daisy entendía cada movimiento, cada repetición, cada intento desesperado de comunicarse. «Señor», dije, «estamos bien». Ahora más brusco. Molesta, la voz de alguien que no estaba acostumbrado a que discutieran. «Auxiliar de vuelo, ¿podría acompañar a esta joven de vuelta con ella, señor Ashford?» Una voz nueva, irritada. Un hombre en el 3A, con el pelo entrecano, la corbata suelta, parecía que hubiera estado intentando dormir. «Por Dios, ¿puede hacer que pare? Algunos tenemos reuniones por la mañana. Yo me encargo. ¿Y usted? Porque desde donde estoy sentada, no parece que usted esté a cargo de nada». Dije que yo me encargo. El arrebato resonó por la cabina. Tyler se estremeció violentamente. Se cubrió la cara con las manos. Aunque no podía oír los gritos, podía sentirlos, la tensión, la ira, las vibraciones en el aire. Su llanto volvió a crecer, más fuerte, más desesperado. Daisy sintió una mano en el hombro, diferente esta vez, familiar. Su madre la había seguido, tal como le había prometido. Diane dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Daisy, protectora pero no agresiva. «Señor». La voz de Diane era tranquila, firme, la voz de alguien que había pasado años navegando por espacios donde no la querían, lidiando con personas que la miraban como Richard la miraba ahora. «Mi hija ha estado rodeada de niños sordos toda su vida. Es voluntaria en mi lugar de trabajo, una escuela para sordos. Ha ayudado a niños menores que tu hijo en momentos exactamente como este. Quizás pueda». Richard giró la cabeza. Sus ojos se posaron en Diane. La percibió de la misma manera que había percibido a Daisy. La ropa gastada, los ojos enrojecidos, la piel morena. ¿Un conserje de escuela?
Cassie rió. Cassie. ¿Y tu hija? ¿Qué es? ¿Una especie de niña prodigio? Una susurradora sorda de 10 años. Su voz era suave, controlada, la voz de alguien que negocia acuerdos multimillonarios. Sin ofender, señora, pero creo que sé lo que es mejor para mi propia hija. Señora. Educado en la superficie, como una navaja envuelta en seda. Diane tensó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. Solo intentamos ayudar. Señor. Y le digo que no necesitamos ayuda. Richard se acercó, usando su altura, su presencia, su traje caro. Especialmente no de. Se detuvo. Sonrió con esa sonrisa suave y practicada. Mire, estoy seguro de que tiene buenas intenciones. Estoy seguro de que es muy bueno en lo que hace. Pero Tyler tiene especialistas. Verdaderos especialistas. Gente con títulos, formación y experiencia. Esto no es algo que un niño pueda curar. Detrás de él, Tyler se rascaba el cuello. Sus uñas le dejaban líneas rojas en la piel. Aún no se abría paso, pero se acercaba. Señor, interrumpió la azafata principal con voz tensa. Si no se puede calmar al niño, quizá debamos considerar un aterrizaje de emergencia. Las regulaciones de la FAA nos exigen. Conozco las regulaciones. Richard perdía el control. La máscara se agrietaba. He leído todas las regulaciones que existen. Solo deme un minuto. Pero ya habían pasado minutos. Muchos minutos. Y Tyler empeoraba, no mejoraba. La mano del niño encontró su implante de coclear en el asiento donde había aterrizado después de que su padre lo recuperara. Él lo agarró y lo volvió a lanzar, esta vez con más fuerza. Golpeó el techo y cayó en algún lugar detrás de los asientos. Richard se abalanzó sobre él. Tyler. No. Por Dios. Tyler gritó. No fue un llanto. Un grito. Crudo. Primario. El sonido de un niño que lo superaba por completo. Y entonces empezó a golpearse la cabeza contra el reposacabezas. 1, 2, 3 veces con fuerza. Richard lo agarró. Intentó sujetarlo por los brazos, inmovilizarlo. Pero Tyler luchó con la fuerza del terror puro, agitándose, pateando, su pequeño cuerpo sorprendentemente poderoso. Basta. Tyler. Basta. Ya no le hablaba a su hijo. Estaba rogando. Y Tyler no podía oírlo de todos modos. Daisy observaba. Sentía una opresión en el pecho, como si algo le apretara el corazón. Los ojos le ardían de lágrimas. Se negaba a soltarlo. Sabía lo que se sentía. No personalmente. Podía oír perfectamente. Pero se había sentado con niños en la escuela de su madre en momentos como este. Les había tomado de la mano. Había aprendido que a veces lo peor que se podía hacer era sujetarlos. Abajo, atraparlos más, hacerlos sentir más solos. A veces solo necesitaban que alguien los viera. Realmente los viera. Por favor, dijo una vez más. Bajo pero claro. Déjame intentarlo. Richard ni siquiera la miró. Sácala de aquí. La azafata tomó el brazo de Daisy. Y fue entonces cuando la mujer del 2B se levantó. Era vieja, 70 al menos, tal vez más. Cabello blanco peinado hacia atrás sobre un rostro arrugado que había visto décadas de todo. Pendientes de perla. Un cardigan de cachemira que probablemente costó más de lo que Diane ganó en un mes. Había estado sentada en silencio todo este tiempo, observándolo todo con ojos agudos y evaluadores. Señora Patterson. Señora Sford. Su voz cortó el caos como un cuchillo en la mantequilla. No fuerte, no enojada, solo absoluta, completamente dominante. La voz de alguien que había pasado toda una vida siendo escuchado. Richard se giró. La señora Patterson lo miró con ojos que claramente habían visto décadas de salas de juntas y fiestas de caridad y clubes de campo y hombres exactamente como él. Ojos que no estaban impresionados. He estado aquí sentada, viéndote rechazar la ayuda de la única persona en este avión que parece saber lo que hace. Su voz era hielo y acero envuelta en cachemira. No me importa si es de primera clase o de clase turista.
No me importa su aspecto. No me importa la edad que tenga, ni a qué escuela vaya, ni a qué se dedica su madre. Señaló a Tyler, que se había quedado inmóvil en los brazos de su padre, con el pecho agitado, la cara mojada por lágrimas y mocos. Esa niña está sufriendo. Déjala intentarlo. La cabina estaba en silencio. Todas las miradas en primera clase estaban puestas en Richard Ashford, el hombre que siempre tenía la respuesta, el hombre que contrataba a los mejores especialistas, el hombre que sabía que era lo mejor para su propia hija. Miró a la señora Patterson, a los demás pasajeros que observaban, juzgaban, a la azafata con la mano cerca de la radio, probablemente lista para llamar al capitán. Miró a su hijo, exhausto, aterrorizado, todavía haciendo señas débiles con una mano temblorosa, asustado. Y luego miró a Daisy, una niña de 10 años con una sudadera descolorida, de pie en primera clase, negándose a irse, ofreciéndose a ayudar. Su mandíbula se tensó. Algo en su rostro, orgullo tal vez, o vergüenza, o ambos, luchaba contra algo más. Bien. La palabra salió como si le costara algo, como si le doliera físicamente. Tienes 2 minutos. Daisy ya se movía. Daisy no corrió hacia Tyler. Caminó despacio, deliberadamente, con movimientos suaves y un lenguaje corporal abierto. Se detuvo a 1 metro del niño. Luego se sentó en el pasillo, justo ahí en el suelo de primera clase, con su sudadera descolorida contra la alfombra cara. Se hizo pequeña, se puso a su altura y esperó. Tyler seguía acurrucado en su asiento, con la cara hundida en las rodillas. Su padre había retrocedido a regañadientes, con las manos todavía medio levantadas como si necesitara agarrar a su hijo de nuevo en cualquier momento. Daisy no habló. Hablar era inútil. Tyler no podía oírla. En cambio, levantó las manos, con las palmas abiertas, los dedos relajados, visibles, sin extenderse, sin agarrar, simplemente ahí. Ya veo. El llanto de Tyler se había calmado a respiraciones entrecortadas. Su rostro seguía oculto, pero su cuerpo estaba menos tenso, menos enroscado. Entonces su cabeza se movió ligeramente, lo suficiente para ver a Daisy a través del espacio entre sus rodillas. Vio sus manos. Contuvo la respiración. Daisy esperó. Paciente. Quieta. La cabeza de Tyler se levantó un poco más. Sus ojos, rojos, húmedos, exhaustos, encontraron los de ella. Señaló lento. Claro, como le hablas a alguien que se está ahogando. Hola. Solo eso, una señal, una palabra. La boca de Tyler se abrió, se cerró, sus manos se crisparon en su regazo. Daisy volvió a señalar. Mi nombre es Daisy. Lo deletreó con cuidado. Luego hizo una pequeña forma de flor con los dedos cerca de su mejilla. Su nombre se señalaba como la flor. Tyler miró hacia atrás. Daisy oyó a Richard cambiar su peso. Lo oyó empezar a decir algo. La voz de la señora Patterson aguda y tranquila. Déjala trabajar. Silencio. Las manos de Tyler se movieron. Temblorosas, inseguras, asustadas. Daisy asintió. Respondió con la señal. Lo sé. Da miedo aquí arriba. Me duelen los oídos. Tyler abrió mucho los ojos. Alguien lo entendió. Sus manos se movían más rápido. Fuerte, luego silencioso. Dolor. Papá no entiende. Nadie entiende. Daisy sintió un nudo en el pecho. Entiendo. Señaló. ¿Quieres que te cuente una historia? ¿Hacer que el miedo sea más pequeño? Tyler dudó. Sus manos se quedaron quietas. Luego asintió lentamente. Daisy sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña. Una suave. Y comenzó. Sus manos se movían de manera diferente ahora. No solo hacían señas, pintaban imágenes. Esto era lo que había aprendido en la escuela de su madre, sentada en la esquina durante la hora del cuento, viendo a los maestros sordos dar vida a los cuentos sin un solo sonido. La narración en ASL no era solo traducción. Era transformación. Una vez que sus manos dijeron, había un pequeño gato. Hizo un gato. Bigotes con sus dedos.
orejas con sus manos. El gato vivía en una nube. Sus manos se convirtieron en una nube, suave y flotante. Pero un día, se detuvo, puso cara de preocupación. Tyler la observaba atentamente ahora, su cuerpo girado hacia ella, sus lágrimas olvidadas. Un día, la nube se alejó flotando. El gato se perdió. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par. Sus manos se movieron. ¿Perdido? ¿Perdido?, confirmó Daisy. El gato no podía encontrar su hogar. El cielo era muy grande, daba mucho miedo. Ella lo hacía vasto, infinito, abrumador. Tyler asintió. Conocía esa sensación. Pero entonces, una micropausa. Tyler se inclinó hacia adelante. El gato se encontró con un pájaro. Un pájaro, con las alas extendidas desde la punta de sus dedos. El pájaro dijo: ¿Por qué estás triste, gatito? El gato dijo: Estoy perdido. Tengo miedo. No puedo encontrar mi hogar. El pájaro dijo: Te ayudaré. Conozco todas las nubes. La respiración de Tyler se había estabilizado. Su cuerpo se había desenrollado. Ahora estaba sentado, completamente concentrado en las manos de Daisy. Volaban juntos. Ambas manos se movían ahora, gato y pájaro, una al lado de la otra, elevándose por un cielo imaginario. A través del viento, sus manos crearon viento que se arremolinaba a través de la lluvia. Lluvia cayendo desde arriba a través de los relámpagos, un destello, un movimiento brusco, luego quietud. Y entonces disminuyó la velocidad, creó la anticipación. Encontraron a Tyler haciendo señas. Urgente. ¿Qué? ¿Qué encontraron? Daisy sonrió. Un arco iris. Lo dibujó en el aire, un arco de color que se extendía de una mano a la otra. El rostro de Tyler se iluminó y, detrás del arco iris, Tyler señaló: a casa. Daisy dejó que las palabras se asentaran. Entonces el gato ya no estaba perdido porque encontró un amigo. Y cuando tienes un amigo, nunca estás realmente perdido. Sus manos se detuvieron. La cabaña quedó en silencio. No el tenso silencio de antes. Algo diferente. Algo se mantuvo. Tyler se quedó completamente quieto por un momento. Luego sus manos se movieron. Más. Rió Daisy, un sonido suave y sorprendido. ¿Quieres más? Asintió Tyler vigorosamente. Y luego señaló algo que dejó a Daisy sin aliento. Eres bueno con las historias, como el profesor de mi antigua escuela. Antes de los especialistas. Antes de los especialistas. Antes de que su padre decidiera que sabía que era lo mejor. Antes de que sacaran a Tyler de la comunidad de sordos y lo entregaran a expertos en audición que pudieran curarlo, Daisy miró a Richard. El hombre se quedó paralizado. Su rostro era extraño, agrietado de alguna manera, como una máscara con fisuras que lo atravesaban. Estaba observando a su hijo, observándolo de verdad, quizá por primera vez en mucho tiempo. Diane había aparecido al borde de la cortina. Tenía los ojos húmedos, pero sonreía. Ese orgullo feroz y silencioso que Daisy conocía mejor que cualquier expresión del mundo. Tyler volvió a hacer señas. ¿Cuál es tu nombre? La flor. Daisy se lo mostró de nuevo. Daisy, mi madre me puso su flor favorita. Tyler lo consideró. Entonces, sus manos se movieron con más confianza. Mi nombre es la seña. Hizo una forma, una pequeña ola como el agua, y luego se dio un golpecito en el pecho. Tyler, ¿por qué antes me encantaba nadar antes de esa palabra otra vez? ¿Todavía te gusta nadar?, preguntó Daisy. El rostro de Tyler se ensombreció ligeramente. Papá dice que el implante coclear no se puede mojar, así que me detuve. Daisy asintió lentamente. Archivó eso. El gato del cuento. Hizo señas Tyler. ¿Tenía nombre el gato? Daisy sonrió. ¿Cómo quieres llamarlo? Tyler pensó entonces con cuidado. Nube. Porque ahí es donde vivía. Nube. Daisy asintió. ¡Qué buen nombre! ¿Puedes contarme más sobre Nube? Puedo contarte muchas historias sobre Nube. El rostro de Tyler se iluminó. Una sonrisa.
Una sonrisa de verdad. De esas que le transformaban el rostro, que lo hacían parecer un niño feliz de 7 años. Extendió la mano y tomó la de Daisy. Sus dedos eran pequeños, cálidos, aún temblaban ligeramente tras su crisis. Señaló con una sola mano. Amigo. Daisy respondió con la señal. Amigo. El silencio en primera clase se prolongó, pero ahora era un silencio diferente, no ausencia de ruido, sino presencia de algo más. Richard Ashford III no se había movido. De pie en el pasillo, observando a su hijo tomar de la mano a la hija de un desconocido, observándolos comunicarse en un idioma que no entendía, observando a Tyler sonreír de una manera que Richard de repente se dio cuenta de que no había visto en meses. Le temblaba la garganta. Tenía los ojos húmedos. Y en algún lugar del fondo de la cabina de primera clase, la señora Patterson se secó los ojos con un pañuelo y susurró a nadie en particular. Bueno, ¿podrías mirar eso? Nadie se movió. El silencio flotaba en la cabina como algo físico, algo que se podía tocar. Tyler se había movido para sentarse en el suelo junto a Daisy, todavía sosteniéndole la mano, haciendo señas sobre Claude, el gato. ¿Tenía Claude hermanos? ¿Le gustaba el pescado? ¿Podría Claude enseñarle a caminar sobre las nubes? Y Daisy respondió pacientemente, alegremente, inventando todo un mundo con sus manos. Richard estaba de pie en el pasillo, olvidado. El hombre que controlaba miles de millones. El hombre que contrataba a los mejores. El hombre cuyo nombre estaba en los edificios, viendo a una niña de 10 años hacer lo que él no podía. La azafata principal se acercó con cuidado. Señor, ¿está todo bien aquí? Richard no respondió. Sus ojos estaban fijos en su hijo. En las manos de Tyler, moviéndose en ese idioma que Richard nunca se había molestado en aprender. En el rostro de Tyler, animado, vivo, concentrado. ¿Cuándo fue la última vez que Tyler se había visto así? Richard intentó recordar. No pudo. La señora Patterson se levantó de su asiento lentamente, sus articulaciones envejecidas protestando. Caminó hacia Richard, le puso una mano en el brazo. Señor Ford. Se giró. Su rostro era extraño, desprovisto de la refinada confianza, del control de la sala de juntas. ¿Cómo lo hizo? Su voz salió áspera. Lo he intentado todo. Especialistas, terapias, el mejor implante de engreído que el dinero pueda comprar. Y ella simplemente se sentó y escuchó, dijo la señora Patterson simplemente. Pero yo. No, señor Ashford, ya me oyó. No es lo mismo. Daisy le estaba enseñando a Tyler cómo hacer que las nubes volaran a través de una tormenta. Sus manos pintaron relámpagos, truenos, viento, y las manos de Tyler la siguieron, aprendiendo, imitando, con el rostro brillante de concentración. Su hijo le ha estado hablando, dijo la señora Patterson en voz baja. Todo este tiempo, simplemente no supo cómo escucharlo. El pecho de Richard se agitó. Pensé que se le quebraba la voz. Pensé que si podía arreglarle la audición, todo estaría bien. El especialista dijo, su hijo no está roto, señor Ashford. Simplemente habla un idioma diferente. Las piernas de Richard parecieron ceder. Se sentó pesadamente en el asiento más cercano, el asiento 2A, que definitivamente no era el suyo, pero nadie dijo nada. Observó a su hijo. Tyler estaba haciendo señas ahora sin ayuda. Una historia propia. Algo sobre Claude conociendo un pez que podía volar. Sus manos se movían con creciente confianza. Y Daisy observaba, asintiendo, respondiendo, animándolo. 7 años. Richard había pasado 7 años intentando que Tyler estuviera aquí. Y nunca había intentado aprender cómo hablaba Tyler. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Tyler levantó la vista, vio a su padre observándolo. Sus manos se detuvieron a mitad de la seña. Por un momento, padre e hijo simplemente se miraron. Entonces Tyler hizo señas con algo pequeño, vacilante. Daisy no tradujo, pero Richard vio moverse las manos de su hijo, vio la pregunta en el gesto, vio los ojos de Tyler, esperanzados y asustados al mismo tiempo. ¿Qué?
La voz de Richard se quebró. ¿Qué dijo? Daisy lo miró. Su rostro era ilegible. Le preguntó si estaba enojado con él. Las palabras golpearon a Richard como un puño. ¿Enojado con? Se levantó bruscamente, dio un paso hacia Tyler y luego se detuvo. De repente, inseguro. Tyler, no lo soy. Pero Tyler no podía oírlo. Richard se miró las manos. Las manos que habían firmado acuerdos millonarios, que habían estrechado la mano de senadores, que nunca habían aprendido a decir te quiero en el idioma de su propio hijo. No sé cómo hablarle a mi propio hijo. Lo dijo en voz alta a la cabina, a sí mismo, a cualquiera que quisiera escuchar. Las palabras se quedaron en silencio. Entonces la señora Patterson comenzó a aplaudir lenta y deliberadamente, el sonido de un par de manos en la silenciosa cabina. Otra persona se unió, luego otra. Los aplausos se extendieron por primera clase, por clase ejecutiva. Alguien corrió la cortina de la clase económica y los aplausos se extendieron hacia atrás. Filas de pasajeros que no sabían qué había sucedido pero sintieron el cambio. Sintieron la liberación de la tensión que se había apoderado de todo el avión. No fue ruidoso. No fue una ovación de pie. Fue algo más silencioso, un reconocimiento más profundo. Tyler miró a su alrededor, confundido por las vibraciones, por el movimiento. Daisy le hizo señas. Están aplaudiendo. Por ti, por mí, por ti, porque fuiste valiente. Los ojos de Tyler se abrió de par en par. Miró a su padre. Richard lloraba a mares en primera clase delante de desconocidos. Las lágrimas le corrían por la cara y no se la secaba. Daisy se puso de pie y caminó hacia él. El señor Sford la miró. Aquella niña pequeña con su ropa gastada. La hija de aquel desconocido que había hecho lo imposible. ¿Te gustaría aprender? Preguntó. Aprende a hablar con Tyler. Puedo mostrarte algunas señales. Solo unas pocas. Suficientes para empezar. Richard la miró fijamente. A aquella niña de 10 años que le ofrecía algo que todo su dinero jamás había comprado. Una forma de entrar. Miró a Diane de pie al borde de la primera clase. La mujer a la que había despedido. La conserje de la escuela. Señora, dijo. Su voz sonaba como si les debiera una disculpa a ambos. Diane asintió. No dijo nada. No hacía falta. Te miré y no lo hice. Se detuvo. Tragó saliva. No los vi a ninguno de los dos. Vi lo que esperaba ver, y me equivoqué. No pidió perdón, no explicó, no puso excusas. Solo la verdad, cruda y simple. Diane asintió de nuevo. Lo sabemos. Richard se volvió hacia Daisy. Sí, dijo. Me gustaría aprender. Daisy sonrió. Tomó su mano, la mano de este multimillonario, suave y cuidada, y lo condujo al suelo donde estaba sentado Tyler. Siéntate, dijo. Esta es la primera señal. Se llevó la mano plana a la frente en un pequeño saludo, luego la extendió. Hola. Richard la imitó. Torpe. Inseguro. Tyler observó cómo se movían las manos de su padre. Su rostro reflejó algo complejo. Sorpresa, confusión, esperanza. Entonces Tyler levantó la suya e hizo la misma señal. Hola. Padre a hijo, hijo a padre. La primera palabra que compartieron de verdad. La cabina volvió a estar en silencio, pero era la tranquilidad después de una tormenta, la tranquilidad de algo que sana. La señora Patterson volvió a sentarse, secándose los ojos. Bueno, murmuró, parece que todavía hay esperanza para nosotros después de todo. El resto del vuelo transcurrió en un silencio diferente. Richard cedió su asiento de primera clase, se levantó y les dijo a Daisy y Diane que lo ocuparan. Y antes de que pudiera negarse, ya estaba sentado en el asiento 34C, el del medio, la última fila, junto al baño. No se quejó. Ni siquiera pareció darse cuenta. Daisy se sentó con Tyler durante las 3 horas restantes. Se contaron historias. Claude, el gato, ahora tenía aventuras. Toda una mitología crecía entre ellos.
Claude rescató a otros animales perdidos. Claude aprendió a nadar en nubes de agua. Claude encontró una familia de pájaros que lo adoptaron. Tyler inventó la mitad de ellos. Sus manos se movían con creciente confianza, creciente alegría. Diane observaba desde el otro lado del pasillo. Había rechazado el asiento de Richard en primero. He viajado en clase turista toda mi vida, señor Ashford. Puedo aguantar unas horas más, pero la azafata insistió y, sinceramente, le dolía la espalda. Así que se sentó en primera clase, en un asiento de cuero, bebiendo jugo de naranja que realmente sabía a naranjas, y vio a su hija cambiar una vida. Richard apareció durante la última hora. Había estado observando desde atrás. Diane se dio cuenta simplemente observando, procesando. Se sentó en el asiento del pasillo junto a Diane. Señora Owens. Señorita. Corrigió. No es preciso, solo objetivo. Señora Owens. Hizo una pausa. ¿Qué hizo que su hija aprendiera lenguaje de señas? Diane miró a Daisy, que movía las manos hacia la cara vendada de Tyler. Mis alumnos, dijo, trabajo de noche en la escuela Jefferson para la limpieza de sordos. Pero Daisy viene conmigo a veces cuando no tiene clases al día siguiente. Empezó a aprender a los 4 años. Dijo que los otros niños hablaban con las manos y que quería entenderlos. 4 años. Siempre ha sido así. Ver a alguien de afuera que quiere traerlos. Richard se quedó callado durante un momento largo. Saqué a Tyler de la escuela para sordos hace 2 años. Dijo que los especialistas le habían dicho que la educación convencional sería mejor. Con el implante clear y la logopedia, podría ser normal. La palabra quedó en el aire. Normal. Pensé que lo estaba ayudando, continuó Richard. Pensé que le estaba dando la mejor oportunidad, pero empezó a tener crisis. No me miraba. Los especialistas dijeron que era un periodo de adaptación. Rió con amargura. Diane no respondió. No sintió la necesidad de llenar el silencio con consuelo. Tenía amigos en esa escuela, dijo Richard. Otros niños sordos. Una maestra que usaba lenguaje de señas para todo. Solía venir a casa y contármelo. Sus manos se movían tan rápido que no podía seguirlo. Se le quebraba la voz. Le pedía que hablara más despacio, que usara sus palabras habladas. Se secó la cara. Le impedí hablar, dijo. Pensé que le estaba enseñando a comunicarse y, en cambio, simplemente le impedí hablar. Diane lo dejó pensar en eso. No es demasiado tarde, dijo finalmente. Richard la miró. Tyler tiene 7 años, dijo. Tiene toda la vida. Y acaba de pasar 3 horas contándole historias a una chica que conoció en un avión. No ha olvidado cómo hablar, señor Ashford. Solo ha estado esperando a que alguien lo escuche. Richard tensó la mandíbula. Asintió. Señora Owens, ¿qué hace en la escuela? Yo limpio. Usted cría a esa chica. Señaló hacia Daisy. Eso no es limpiar. Es algo completamente distinto. Diane no supo qué decir. Así que asintió. La voz del capitán resonó en lo alto. Iniciando descenso hacia JFK. Auxiliares de vuelo, prepárense para la llegada. Daisy levantó la vista y le hizo señas a Tyler. Él asintió y luego respondió rápidamente. ¿Qué dice? Preguntó Richard. Diane sonrió levemente. Creo que pregunta si la volverá a ver. Richard observó el rostro de su hijo, la esperanza, el miedo. Tomó una decisión. Señora Owens, ¿podríamos, cuando aterricemos, hablar con ustedes dos? Diane lo miró, lo evaluó. Ya veremos, dijo. Terminal JFK. 6 de la mañana, luz grisácea a través de las ventanas sucias. Los pasajeros descendieron del avión arrastrando los pies y exhaustos, como en los vuelos nocturnos. Pero algo era diferente. La gente no dejaba de mirar atrás, sonriendo a la niña con trenzas que caminaba junto a un niño que le hacía señas rápidamente a su padre. Richard Ashford lo intentaba. Sus señas estaban equivocadas. A veces se equivocaba de forma hilarante. Tyler lo corregía con paciencia.
Como son los niños cuando los adultos por fin intentan aprender. Daisy caminaba junto a ellos, ofreciéndoles indicaciones. No, señoras Ford, ese letrero significa baño. ¿Quiere? Dios mío, está bien. A Tyler le parece gracioso. Tyler se reía de verdad. Riéndose de verdad. El sonido era oxidado, inexperto, pero real. A Richard no parecía importarle ser el chiste. Lo intentó de nuevo. Lo hizo un poco menos mal. La señora Patterson pasó junto a ellos cerca de la puerta. Se detuvo y tomó las manos de Daisy entre las suyas. Jovencita. Sus ojos brillaban. Le recordabas a una anciana que la valentía no se preocupa por las asignaciones de semillas ni por nada más. Daisy sonrió. Gracias, señora. Siga siendo exactamente quien es. El mundo necesita más gente que se siente en el suelo. Apretó las manos de Daisy, asintió con la cabeza a Diane y se dirigió a la recogida de equipaje. Richard se acercó a Diane cerca de las ventanillas de la terminal. Señora Owens, ¿podría hablar con usted un momento? Diane miró a Daisy, que le estaba mostrando a Tyler cómo firmar avión. El chico estaba fascinado. Adelante. Richard sacó una tarjeta de presentación de su billetera. Cartulina gruesa, letras en relieve. La Fundación Asford administra programas educativos, dijo, incluyendo becas completas para estudiantes excepcionales. Le tendió la tarjeta. Me gustaría ofrecerle una a Daisy. La mejor escuela de la ciudad. Todos los gastos cubiertos. Se merece oportunidades. Nunca le di crédito por ser capaz de ganárselas. Diane miró la tarjeta. No la cogió. No necesitamos caridad, señoras Ford. No es caridad. Su voz era firme pero humilde. Buscó la palabra responsabilidad, gratitud. Debería haberlos escuchado a ambos desde el principio. Este soy yo tratando de arreglar eso. Diane lo estudió, buscando el ángulo, la trampa. Encontrando tal vez algo que no estaba allí antes. Algo se abrió. Hay algo más, dijo Richard. La fundación abrirá un nuevo centro el año que viene. Servicios de apoyo para familias con niños sordos, asesoramiento, recursos, desarrollo comunitario. Hizo una pausa. Buscamos a alguien para dirigir el programa de extensión familiar, alguien que comprenda, alguien en quien las familias confíen. Diane arqueó las cejas. El trabajo paga bien, continuó Richard. Prestaciones, horario normal, se acabaron los turnos de noche, y estarías haciendo un trabajo que importa. Un trabajo como el que tu hija acaba de hacer en ese avión. Diane guardó silencio un largo rato. Lo pensaré, dijo finalmente. Richard asintió. Sabía que eso era todo lo que conseguiría por ahora, y sabía que tenía suerte de conseguir tanto. Tyler llegó corriendo, con Daisy detrás. Le hizo una seña rápida a su padre. Richard miró a Daisy con impotencia. ¿Quieres saber si puedo ir a visitarlo alguna vez? Tradujo Daisy. ¿Quieres saber más sobre Claude? Richard miró a su hijo con la esperanza que brillaba en esos ojitos. ¿Te parece bien? Le preguntó a Diane. Quizás podríamos quedar para jugar. O bien, ya veremos, repitió Diane, pero esta vez más suave. Tyler le hizo señas a Daisy. Nos vemos. Daisy. Respondió con señas. Hasta siempre, amiguita. Tyler la abrazó con fuerza, un abrazo repentino. Richard observó a su hijo, que se estremecía al tacto, que se resistía a que lo sujetaran, abrazando a la hija de una desconocida como si fuera la persona más importante del mundo. Se aclaró la garganta. Señora Owens, una cosa más. Sacó su teléfono. ¿Podría inscribir a Tyler en clases de lenguaje de señas? Clases de verdad. Y respiró hondo. Y yo también. Necesito aprender. Debería haber aprendido hace años. Diane sonrió levemente. Conozco una escuela, dijo. La terminal bullía a su alrededor, viajeros corriendo hacia las conexiones, hacia sus familias, hacia sus vidas. Pero aquí, en ese pequeño círculo cerca de la puerta 42,
Algo había cambiado. Richard Ashford voló a Nueva York esa noche, pero aterrizó en un lugar completamente diferente. Empezó clases de lenguaje de señas la semana siguiente. Tyler estaba. Su maestra y Daisy Owens, de 10 años, hija del conserje, la niña de la 134C, se fue a casa sabiendo algo que llevaría consigo el resto de su vida. A veces, la voz más fuerte es la que no se oye. Y a veces, quien menos tiene es quien más da. Silencio. 2 segundos. Esta historia no debería ser la excepción. Debería ser la última vez que ocurra. En Beat Stories, convertimos un momento de injusticia en un llamado al cambio. Suscríbete para ayudar a que ese llamado sea más fuerte y duradero.